Bueno, buenos días. Doy inicio formal a la audiencia convocada en el caso judicial Vallejos Oscar Alberto sobre denuncia de lesiones. Estamos en audiencia en instancia de impugnación. El tribunal está integrado por los doctores Alejandro Cabral, Héctor Rimaro, mi nombre es Andrés Repeto y estamos en este momento desde la ciudad de Neuquén y las partes se encuentran en presencia virtual de alguna manera por videoconferencia en la ciudad de Cutralcó. A los fines de que quede registrado la filmación le voy a pedir a las partes que se presenten. Sí. Por el Ministerio Público Fiscal, el doctor Lucas Rodeiro, asistente letrado del fiscal del caso, doctor titular, es el doctor Lyotard. Sí. Por la parte querellante, pretenso querellante, el doctor César Omar Pérez, querellante particular, patrocinante del querellante señor Vallejos Oscar. Bien, y acá no hay, pregunto porque lo desconozco, ¿no hay ninguna persona imputada? No por el momento. No por el momento, no. Bien. ¿Hay alguna persona que está sospechada de cometer delito? ¿Identificada? No. Tampoco. No, por el momento no. Bien. Bien, en ese No, caso... estamos a... Sí. Le comento, estamos frente a un caso de lesiones graves culposas, ¿no? Donde la pericia accidentológica determinó que la culpa es de la víctima, por consiguiente el Ministerio Público Fiscal desestimó y archivó las presentes actuaciones. Bien. Y la querella impugna esa decisión, ¿es correcto? Sí, esa decisión. Existe una persona identificada como posible autor de este hecho, que es el señor Vera, el cual todavía, como se desestimó la denuncia, no ha sido citado todavía ni se han formulado cargos en su contra. Pero ¿esa persona participó en alguna audiencia o en alguna instancia de lo que pueda haber sucedido? No, en ninguna. No, en ninguna. En ninguna audiencia todavía. Bien. En ese caso le voy a dar la palabra a la impugnación la interpuso la querella, deduzco. Sí, sí, soy yo. Le voy a dar la palabra al querellante. Lo que le voy a pedir por una cuestión de orden, para que podamos nosotros tener un panorama de cuál es el caso, que primero, en forma muy breve, nos relate los hechos del caso. Luego se refiera a la admisibilidad de su recurso, por qué debemos tratarlo, y por último, sí, cuáles son sus agravios. En ese orden. Bueno. Buen día a los miembros de este tribunal. Este caso comienza con un hecho acontecido el 12 de diciembre del 2016 a las 21 horas, cuando mi patrocinado circulaba por una avenida importante de la ciudad de Cutralcó, ingresa una persona por una calle menor, invade el carril de circulación por donde circulaba mi patrocinado y se produce el hecho que hoy motiva estas actuaciones. Ese hecho provocó lesiones graves en mi patrocinado y este hecho fue denunciado y previo, en el mes de febrero de este año, el fiscal del caso, luego de recibir un dictamen pericial accidentológico confeccionado por un agente policial perito de la ciudad, dictaminó que el hecho no constituía delito por cuanto la culpa era de la víctima. A partir de ese momento se realizó una impugnación de la decisión fiscal, entendiendo la doctora Patricia Lúpica Cristo, la cual en la primera audiencia de control que tuvimos contra la desestimación del hecho, en fecha 3 de abril del 2017, la doctora Lúpica Cristo resuelve revocar la decisión del Ministerio Fiscal por entender de que esta parte se había constituido como querellante y que tenía prueba para aportar próximamente, que era un dictamen pericial accidentológico nuevo a la causa y el detalle de testigos presenciales de este hecho. A partir de la manifestación efectuada en audiencia por esta parte, en fecha 3 de abril
del 2017, la doctora Lúpica Cristo resuelve revocar la desestimación de la denuncia hecha por el Ministerio Fiscal y ordena que se agregue un nuevo informe del perito accidentológico comprometido por esta parte y la deposición o los informes de los testigos. Cuando esta parte adjunta el informe del perito Héctor Aguilera, perito accidentológico contratado por esta parte, y adjunta la nómina de los testigos para tomar la declaración correspondiente, en ese momento el fiscal decide nuevamente desestimar la denuncia por considerar que había había acontecido un plazo más que razonable para presentar el dictamen y como tal consideró que la denuncia debía ser desestimada nuevamente. Contra esa decisión, esta parte interpone nuevamente recurso y hace saber, interviene nuevamente la doctora Lúpica Cristo, y contra esa segunda decisión que determinaba la desestimación de la denuncia, esta parte solicita sea revocada por cuanto el informe que se había ordenado ya estaba agregado a las actuaciones y la nómina de testigos ya había sido ofrecida. A partir de esa decisión, la doctora Lúpica Cristo, que es la segunda decisión que toma, decide confirmar la desestimación realizada por el Ministerio Fiscal por considerar que el dictamen presentado por el perito accidentológico adjuntado por esta parte contenía algunas conjeturas respecto del modo de desarrollo del hecho que había sido investigado, motivo por el cual confirma esa segunda decisión que había, mediante la cual se había desestimado por parte del Ministerio Fiscal la denuncia. Esta parte solicita la admisibilidad del presente recurso por cuanto estamos en presencia de un caso en el cual se está vulnerando la tutela judicial efectiva por parte de la víctima. Vemos aquí en este caso que bajo todo punto de vista, más allá de las pruebas presentadas, se ha intentado coartar el derecho de la víctima a tener una respuesta efectiva por parte de la justicia. En 2 oportunidades se desestimó, sin importar que se han adjuntado los informes correspondientes de un perito accidentológico. Entiendo que es una resolución que agravia los derechos constitucionales de mi defendido, por cuanto en el derecho a ser oído y a tener una respuesta efectiva por parte de la justicia, estamos coartándole el derecho a poder llegar y tener esa resolución efectiva. En cuanto a los agravios de la resolución tomada por la doctora Lúpica Cristo, tenemos que esta parte adjunta, como se dijo, un segundo informe pericial accidentológico del cual tomaran vista y tomaran conocimiento las partes previo a la segunda audiencia de negatoria de la denuncia, y además se presentó una lista de testigos que fueron presenciales del hecho. Ninguna de estas medidas de prueba fueron tenidas en cuenta y a partir de ahí se resuelve desestimar por considerar que el dictamen pericial presentado por esta parte tenía una conjetura en cuanto a la actitud que había tomado la persona embistente y que provocara este hecho, sin tener en cuenta que en el dictamen pericial accidentológico presentado, la conclusión había sido más que evidente cuando dice que el señor Vera, conductor de la pick-up Chevrolet, quien circulando por calle San Juan Bosco, al arribar a calle Carlos H. Rodríguez, ingresa al carril contrario en su sentido de marcha, evidenciando y demostrando actitudes de girar hacia la izquierda para continuar por Carlos H. Rodríguez, y es él la persona que ocasiona y que provoca este hecho, siendo culpa exclusiva del señor Vera. Este dictamen pericial que se acompañó
es un dictamen amplio donde hay fotografías, croquis, lugares, referencias a las actuaciones llevadas a cabo, las normas legales de tránsito aplicable. Entonces, esta parte entiende que la desestimación realizada es arbitraria, porque el artículo 132 del Código Procesal Penal dice que la desestimación puede ser hecha cuando el hecho no constituya delito. En este caso, no existe la certeza, no existe la contundencia de que este hecho no constituya delito. ¿Por qué? Y paso a decirlo. Porque existe un dictamen claro que determina la culpabilidad por parte del señor Vera, conductor de la camioneta. Y por otro lado, existe, anterior a esto, otro dictamen de un perito policía que dice que no, que es culpa de mi patrocinado. Nunca se citaron a los testigos que fueron ofrecidos por esta parte, ni se le tomó la debida entrevista que establece la legislación. Entonces entendemos que esta situación no es contundente, que este hecho no está cerrado, que no podemos ponerle la plancha y decir este hecho terminó acá y no existe ningún elemento que permita determinar si esto es delito o no es delito. La contundencia que exige el Código Procesal en el artículo 132 debe ser determinante para eso, y en este caso no es determinante. Y como les vuelvo a decir, no es determinante, ¿por qué? Porque hay un perito que dice una cosa, otro perito que dice otra. Lo digno hubiera sido, si existen dudas respecto de que este hecho es o no delito, como existe hasta ahora, es poder convocar, continuar la investigación y poder convocar, en todo caso, si lo requiere, un tercer perito que determine, digamos, esta controversia que se ha suscitado. Se podría haber entrevistado a los testigos que esta parte ofreció, se podrían haber realizado diversas diligencias para arribar a esa conclusión. Esa conclusión no es, como dije, contundente y es arbitraria por cuanto, existiendo pruebas que ameritan una posición y otra posición, nos vemos hoy con el derecho del señor Vallejos, que acaba de entrar recién acá, una persona que sufrió lesiones graves, que casi no puede caminar, que una persona que ha perdido su capacidad casi en su totalidad por un hecho de lesiones culposas que se está investigando. Y hoy nos quieren coartar el derecho a seguir con esta investigación. Muchas veces dicen, bueno, sí, pero que el querellante tiene la acción civil, que siga la acción civil para reclamar un daño. Pero, señores jueces, tenemos un código penal y tenemos un código civil y comercial que regulan distintas materias. Y todos sabemos que un mismo hecho puede ser objeto de dos acciones. Entonces, no significa que esta parte no pueda arbitrar otras vías, pero por el hecho de arbitrar otras vías no significa que se nos va a desestimar una denuncia en este ámbito. Hace poquitos días, hace 2 o 3 días, se sancionó una nueva ley de protección de los derechos de la víctima. Y yo pensaba, a Vallejo realmente esto no le está sucediendo. Vallejo es una persona que iba con su motocicleta por una avenida, interviene otra persona por una calle contraria, lo embiste, lo deja con su capacidad limitada y la justicia penal dice que este hecho no constituye delito. Cuando existen pruebas, existen dictámenes que demuestran lo contrario, existen testigos que no han sido por lo menos entrevistados. Entonces, por eso considero esto como suficiente motivo de agravio y más allá de que diga que en este dictamen hay conjetura, se lo puede llamar al perito que nosotros hemos ofrecido, Héctor Aguilera, a los efectos de que amplíe el informe y se realice, digamos, una investigación acorde. Esta parte se queda conforme si mañana dicen
que la resolución que ha tomado el fiscal se encuentra avalada por dictámenes y por prueba contundente que dice que la culpa fue de la víctima. Pero en este estado no, señores jueces, en este estado no estamos de acuerdo y no vamos a estar de acuerdo por cuanto consideramos que hay un avasallamiento hacia los derechos de la víctima, la cual exige la protección y la tutela judicial efectiva y no la estamos logrando. Porque con estas resoluciones que vamos y que venimos, que sí, que no, que es o que no es, la desestimación procede, no procede, estamos constantemente en una nebulosa y no definimos cuál es el centro. Estamos perdiendo todo este tiempo con impugnaciones que debería estar utilizado para una investigación y para seguir investigando y para seguir entrevistando a los testigos, citando un nuevo perito, pidiendo explicaciones al perito que presentó un informe en esta causa, pero seguimos con impugnaciones y nunca logramos tener la tutela judicial efectiva y la protección que el señor Vallejo necesita en este caso específico. Por eso, a este tribunal solicito, haga lugar a este recurso, haga lugar a esta impugnación, revoque la determinación que tomó, la resolución que tomó la doctora Lúpica Cristo en cuanto a considerar y confirmar la revocación de la desestimación fiscal, por considerar que esa resolución también es arbitraria en el sentido de que, basándose en supuestas conjeturas que dice el informe presentado por esta parte, desestima la denuncia y confirma la decisión fiscal. Este informe no presenta conjeturas, este informe presenta conclusiones específicas que dice que la culpa fue del señor Vera, que lo invistió y invadiendo el carril por donde circulaba el señor Vallejos, provocó este hecho. Entonces, frente a esto, por lo menos necesitamos de la justicia penal que tenga una resolución acorde frente a situaciones de pruebas que se han planteado que son disímiles. Me parece que hoy por hoy en el camino que estamos transitando, la legislación penal y la legislación procesal penal exigen que este señor, el señor Vallejo, por lo menos tenga una respuesta digna de esta justicia y no una respuesta como la que venimos teniendo, con idas y vueltas y perdiendo un tiempo valioso en impugnaciones cuando en realidad deberíamos continuar con la investigación de esta causa. Entonces, por último, ratifico y solicito que se revoque la designación, la de resolución tomada por la doctora Lúpica Cristo, que avala la desestimación de la denuncia tomada por el fiscal, por considerar que existen elementos para continuar esta causa, garantizar el debido proceso y garantizar la tutela judicial efectiva que merece el señor Oscar Vallejos. Nada más. Bien, una consulta antes de pasarle la palabra a la Fiscalía. ¿De qué manera usted pretende que nosotros garanticemos la tutela judicial efectiva? La tutela judicial efectiva, revocando la designación, la resolución que tomó la doctora Lúpica Cristo y ordenando que esta causa, o sea, yo sé que usted no le puede pedir al fiscal que continúe, pero revoque esa decisión para que esta causa pueda seguir siendo investigada y pueden seguir los medios de prueba ofrecidos, puedan ser recepcionados por la Fiscalía y después tomar una decisión sobre la cuestión. Bien, señor fiscal tiene la palabra. Sí. Para que siga, para que continúe siendo investigada por quién la causa. Para que continúe siendo... Primero, que se acepte la constitución mía en querellante que quedó en suspenso. Segundo, que el fiscal continúe la investigación del caso y que junto con esta querella podamos reunir los elementos necesarios como para llegar eventualmente a una formulación de cargo o a una desestimación de la denuncia. ¿Usted considera que es imprescindible que actúe el fiscal? Yo no tengo ningún inconveniente. Esta querella está en condiciones de continuar la investigación y si consideran que el fiscal no está en condiciones de hacerlo porque considera que toda su tarea ha terminado, esta querella no tiene ningún inconveniente en continuar la investigación adelante y poder seguir por los caminos procesales presentando las pruebas y argumentando conforme a derecho. Bien, quedó claro.
Señor fiscal, tiene la palabra. Bien, su señoría. Primero que nada vamos a repasar un poquito el tema. ¿Por qué? Porque el hecho ocurrió el 12 de diciembre del año pasado. Vallejos realiza la denuncia el 28 de diciembre del 2016. Luego de medidas investigativas llevadas a cabo y oportunamente por el Ministerio Público Fiscal, se dispuso la desestimación y en consecuencia el archivo, conforme al artículo 131, inciso primero, el 16 de marzo del corriente año. El 22 de marzo se notifica al señor Vallejos que se había presentado con el doctor Pérez, se habían solicitado la constitución en querellante, pero como la pericia determinó que la culpa era de la víctima, no se lo constituyó en querellante. Por consiguiente, es un pretenso querellante, si se puede decir. Allí el doctor Pérez, como dijo, revocó el decisorio y inmediatamente se llevó a cabo audiencia prevista en el 132 del Código Procesal Penal. Esa audiencia se llevó a cabo en fecha 3 de abril del corriente año, donde la doctora Lúpica Cristo, diciendo el doctor Pérez que tenía prueba y una pericia para aportar, la cual no teníamos en nuestro poder, le otorga la posibilidad y nos dice que continuemos con la investigación a espera de la presentación de la pericia por parte del señor Vallejos. Nosotros, nuevamente, sus señorías, en fecha 10 de mayo, desestimamos, ya había pasado más de un mes esperando esa pericia, no la habían presentado, desestimamos nuevamente y archivamos el legajo, y en fecha 26 de mayo el doctor Pérez hace presentación de la pericia accidentológica. Pide audiencia en fecha 31 de mayo, se realiza audiencia y la jueza confirma el decisorio del Ministerio Público Fiscal. Entiendo que en cuanto a la legitimación, tratándose de un acto procesal importante, donde el Ministerio Público Fiscal y con resolución de la jueza de garantía le ponemos fin al proceso, tiene la facultad de poder interponer el recurso de impugnación, toda vez que se le está coartando un derecho y se le estaría cerrando una puerta de investigación, señores jueces. Por consiguiente, entiendo que cabe y es procedente la presente impugnación. En cuanto a los agravios que refiere el doctor Pérez y que requiere que se investigue porque presenta una pericia accidentológica en la cual determina una conclusión distinta a la del Ministerio Público Fiscal, el perito Aguilera, él mismo, su señoría, hace una teoría del caso, si se puede decir, toda vez que él llega a una, dice acá, y lo voy a leer textual, es posible inferir que el señor Vera, conduciendo una pick-up Chevrolet, transitaba de sur a norte por calle San Juan Bosco y que al llegar a la intersección de la avenida Carlos H. Rodríguez no mantiene su línea directriz de marcha para cruzar la intersección y proseguir hacia el norte, invadiendo el carril contrario al de su circulación, empieza a circular, lo que permite conjeturar en la interpretación que hace el perito para llegar posteriormente a una conclusión. Es decir, que el perito, señores jueces, conjetura e infiere y no nos está dando una afirmación concreta de lo que se ha sucedido en ese hecho. Es decir, que nosotros, teniendo la pericia del perito Arroyo, es una pericia policial, accidentológica, la que nos está hablando, señores jueces, y nos está llevando a la ley de tránsito diciéndonos de la prioridad de paso, conforme al artículo 41 de la ley de tránsito, donde la camioneta, vehículo mayor, tenía la prioridad de paso y en la motocicleta que circulaba el señor Vallejo es la que embiste en la parte trasera de
la camioneta. Más allá de la conclusión que llega el perito Aguilera, este Ministerio Público hizo una valoración de todas las pruebas reunidas en el presente legajo. El doctor Pérez omite hablar de todas las pruebas que tenemos en el mismo. En la denuncia, el señor Vallejos dice que observa un reflejo de mi lado derecho. Luego de ello no recuerdo más nada y al otro día desperté en el hospital. Es decir, que observó un reflejo que venía del lado derecho. Nunca prestó atención ni miró, como tiene que hacer todo conductor al llegar a una intersección, si del lado derecho venía un vehículo. Asimismo, también el señor Vallejos se le preguntó sobre su yeso en su mano izquierda y él mismo manifestó que la tenía de un accidente, antes del accidente, es decir, que estaba conduciendo un ciclomotor con una mano quebrada. Tampoco refieren en la pericia accidentológica, el perito Aguilera, el lugar donde ocurrió realmente el siniestro. La calle tiene 9 metros de ancho, la avenida Las Cuagas. La camioneta ya había traspuesto 8 metros de las 9 de circulación que tiene. Es decir, que ya había cruzado prácticamente su totalidad. El impacto se produce a los 8 metros 10 centímetros. Es decir, que ya la camioneta había prácticamente traspasado su totalidad de la calle. En las fotografías y en el informe técnico de los vehículos se determinó que el impacto en la camioneta se produce en el guardabarro trasero, a la altura de la rueda trasera, entre el paragolpe y el tanque de nafta. Es decir, que ya la camioneta había traspasado prácticamente la totalidad de la calle. También omite el perito Aguilera, ¿no?, valorar y fundamentalmente determinar quién tenía la prioridad de paso. La prioridad de paso, señores jueces, la tenía el vehículo mayor. El vehículo mayor Chevrolet transitaba por San Juan Bosco con sentido de dirección de sur a norte, mientras que la motocicleta lo hacía por la avenida Carlos H. Rodríguez en dirección de oeste a este. Por ello es concluyente y determinante la pericia a la que arriba el perito Arroyo cuando nos remite a la ley de tránsito y nos está diciendo que el vehículo mayor tenía la prioridad de paso. Por eso es que se llegó a la conclusión, analizando todas las pruebas reunidas en el legajo, de que se debía desestimar y archivar el presente legajo toda vez que la culpa era de la víctima, hecho que ratifica la doctora Lúpica Cristo, juez de garantía, en la audiencia celebrada el 31 de mayo de 2017 y resolución que este ministerio va a solicitar que se confirme y que se proceda al archivo del mismo, su señoría. Eso es todo. Muy bien. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? No. Bien, habiendo escuchado los argumentos de las partes, el tribunal va a pasar a deliberar y en unos momentos los vamos a convocar para que escuchen la resolución de este tribunal. Buen día. Bueno, luego de una muy interesante deliberación hemos arribado a una decisión unánime. Este es un tema que en términos jurídicos genera sin lugar a dudas una cantidad de interpretaciones y diferentes puntos de vista y que ya ha meritado que el Tribunal de Impugnación se expidiera. Estoy hablando
del derecho de una persona a ejercer, en los términos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la tutela judicial efectiva que constitucionalmente se le reconoce, versus las prerrogativas que el fiscal afirma sostener respecto de su decisión de desestimar o no una denuncia cuando él considera que no es delito. Lo difícil es congeniar cómo pueden convivir, por un lado, las posibilidades, por ejemplo, del fiscal de archivar un caso aplicando un criterio de oportunidad porque considera, por ejemplo, que el delito no merece ser investigado en los términos del artículo 106, cuando la pena es inferior a 6 años, y a pesar de eso la víctima considera que el delito que sufrió sí merece una respuesta punitiva y por ende quiere ejercer su derecho a reclamar al sistema judicial la sanción que se considera con derecho. Lo grave de la situación que se plantea es que en definitiva, según nos plantea la Fiscalía, la decisión que adopte en los hechos no sería revisable en términos jurisdiccionales a pesar de lo que expresamente dispone el artículo 132 en sentido contrario. ¿Por qué digo esto? El artículo 132 habilita a la víctima, en caso de que pretenda cuestionar la desestimación o el archivo dispuesto por el fiscal, habilita a la víctima, digo, a presentar querella y recurrir ante un juez para pedir la revisión de esa medida. Esa norma solo puede ser entendida en un único sentido, y es que si la víctima se ve habilitada a recurrir al juez es porque espera del juez una respuesta, y la respuesta puede ser una de dos: o confirma la resolución del fiscal, como en este caso hizo la doctora Lupica Cristo, o la revoca. Ahora, si la revoca, si afirma que la decisión del fiscal es incorrecta, ¿puede un juez obligar a un fiscal a sostener una acusación cuando el mismo código habilita al fiscal a aplicar un criterio de oportunidad, por ejemplo? Este caso habilitaría al fiscal a aplicar un criterio de oportunidad a tenor de la pena prevista para el delito, para el hipotético delito reprochado. Bueno, evidentemente hay contradicciones en el código que merecen y deben ser resueltas por los jueces. Y debe haber una compatibilización de derechos en los términos que ha dicho la Corte Suprema. Los derechos no se excluyen, es una obligación de los jueces ejercer el debido control y la debida interpretación para compatibilizar el ejercicio y la efectiva aplicación de los derechos y no la exclusión de unos contra otros. Con lo cual, por un lado, es legítimo eventualmente que el fiscal, por ejemplo, decidiera aplicar un criterio de oportunidad, pero igual de legítimo es que la víctima se constituya como querellante y, por no compartir la aplicación de un criterio de oportunidad, pueda ejercer por sí y sin el acompañamiento del fiscal la acción penal en contra de quien considere responsable. En definitiva, a lo único que se lo habilita es acusar. De ahí en más deberá sortear todos los avatares de cualquier proceso y tendrá éxito o no en su empresa en tanto en cuanto logre probar o no su teoría del caso y en definitiva la responsabilidad que afirma atribuir a una persona. El artículo 61, inciso quinto, expresamente dice: la víctima tendrá derecho a intervenir en el procedimiento con derecho a obtener una solución del conflicto en la forma que autorice este código. El único con facultades para dictar una solución en los términos de código es un juez. Las soluciones que prevé
desde el artículo 17, bien digo, en adelante, las eventuales y distintas soluciones son siempre de carácter jurisdiccional, con lo cual, más allá de la razón con la que se crea que lo asiste en sus fundamentos el fiscal, lo cierto es que, por ejemplo, en este caso concreto, el fiscal hizo una valoración, siempre toda valoración es subjetiva, y en este caso una parte, el fiscal es una parte, hizo una valoración subjetiva de la pericia que presentó la víctima y desestimó esa pericia. Y dijo, esta pericia a mí no me convence, en definitiva hay otra pericia que es la que yo sostuve desde un principio, que dice que no hay delito y punto. Y según nos dicen acá en esta audiencia, no se produjo ninguna otra prueba. Y en función de eso, el fiscal tomó la decisión de que en este caso no hay delito que reprochar a ningún imputado, que la exclusiva responsabilidad es de la víctima y con lo cual cierra toda posibilidad a la víctima de sostener una teoría distinta y en definitiva de reclamar a la justicia, en los términos del artículo 61 que acabo de leer, digo, reclamar a la justicia una decisión jurisdiccional que dé solución a su conflicto, sea condenando o absolviendo en términos jurisdiccionales. Esa decisión, conforme el sistema previsto en nuestro ordenamiento legal, será revisada en diferentes instancias hasta adquirir firmeza. Y eso, en definitiva, es lo que le da la garantía a ambas partes de que la decisión es justa y conforme a la ley. Con lo cual, la gran pregunta es, si el fiscal decide no sostener una acusación, ¿se encuentra habilitada la víctima por sí a sostener una acusación sin el acompañamiento del fiscal? Está claro que este código tenía una norma en el proyecto original que expresamente habilitaba transformar la acción penal pública en acción privada. Con lo cual, si el fiscal desistía de la acusación, quedaba habilitado en forma expedita el querellante para seguir por sí y sin el acompañamiento del fiscal, es decir, en forma absolutamente autónoma, su pretensión penal en contra de un imputado. Esa norma se quitó del proyecto por algún interés particular y lo cierto es que al desaparecer esa norma, ahora algunos afirman que en realidad es voluntad del legislador que el querellante no tenga plena autonomía, sino que requiere necesariamente del acompañamiento del fiscal, por lo menos al momento de formular cargos. Si el fiscal no acompaña al momento de formular cargos, el querellante no puede ingresar al proceso penal. Si el fiscal formula cargos, sí luego y a partir de ese momento el querellante adquiriría autonomía y por ende podría eventualmente lograr en solitario y sin el acompañamiento del fiscal una eventual condena al concluir el proceso y al dictado de una sentencia definitiva. Sin embargo, y a pesar de esa interpretación, debe admitirse que el Código Procesal no es un conjunto, una acumulación de artículos. El Código Procesal Penal es un sistema procesal y como todo sistema, los artículos que componen el sistema tienen una enorme complejidad y se complementan y admiten y merecen una interpretación armónica de todas sus normas, porque de lo contrario vemos en forma patente la existencia de notorias contradicciones. Vuelvo a poner el ejemplo. El fiscal ahora podría decirnos, mire jueces, más allá de que ustedes pretendan afirmar que yo debo seguir investigando, en cualquier caso voy a aplicar un criterio de oportunidad, en los términos del artículo 106, y nadie podría negárselo. Sin embargo, nuevamente, el artículo 61 está diciendo que la víctima del delito tiene derecho a conseguir una solución de su conflicto, y la solución obviamente es jurisdiccional. Con lo cual, ¿cómo haríamos para compatibilizar? Hay una única forma de compatibilizar el derecho de la víctima a requerir y pretender una solución jurisdiccional a su conflicto versus la prerrogativa del fiscal
de decir, en este caso la ley me habilita a no acusar y por ende no voy a mantener acusación. La única forma es reconocer la total y plena autonomía del querellante para sostener y formular cargos por sí, sin necesariamente el acompañamiento del fiscal. Y esta posición no solo surge de una interpretación armónica del Código Procesal, concretamente me refiero al artículo 132, cuando dice, podrá pedir al juez la revisión de esa decisión. ¿Para qué otra cosa puede habilitar el Código al querellante a pedirle a un juez que revise si no es frente a la posibilidad que el juez le diga tiene usted razón? El problema se suscita en que a partir del fallo Quiroga de la Corte Suprema, los jueces nos vemos impedidos de obligar a los fiscales a sostener una acusación, porque si así fuera, quien acusaría al imputado sería en definitiva el juez por interpósita persona. Quien acusaría sería el juez a través del fiscal, con lo cual es lógico que el juez no pueda obligar al fiscal a acusar. Pero la ley habilita al juez a darle una respuesta, y la respuesta no puede ser solo consolarlo y decirle, mire, ¿sabe qué? Usted puede venir a mí, pero yo no puedo habilitarlo, con lo cual no sé para qué el legislador lo mandó a verme a mí. En definitiva, la interpretación armónica de la última parte del artículo 132 es que el juez puede habilitar al querellante justamente porque se trata de un sistema procesal. Aun cuando se haya excluido una única norma que transformaba la acción penal pública en acción privada, de cualquier manera subsisten otras normas como la del artículo 61, que habilita a la víctima a que exigir una respuesta del sistema. Y todo eso compatibilizado además con un derecho constitucional absoluta y plenamente operativo, que es el derecho a la tutela judicial efectiva, derecho sobre el cual el tribunal mucho ha escrito a favor de las víctimas, generalmente en casos relacionados con delitos de abuso sexual. Bueno, los mismos criterios que aplica el tribunal de amplia protección de las víctimas, en particular en esos delitos, se debe aplicar en el resto de los delitos porque la garantía a la cual hacemos referencia es exactamente la misma, el derecho a la tutela judicial efectiva. Con lo cual, debo reconocer la prerrogativa legal del fiscal de, porque lo desea, porque por un lado cree subjetivamente desde su interpretación que no hay elementos para afirmar que hay un delito, o perfectamente, por ejemplo, aplicando un criterio de oportunidad en este caso, debo reconocer, insisto, la prerrogativa del fiscal de no sostener una acusación. Sin embargo, me veo en la obligación de dar una respuesta seria y jurídica a la querella que me está reclamando ejercer esa garantía constitucional. Y la única forma de compatibilizar la prerrogativa del fiscal y el derecho de la víctima es reconocerle expresamente su derecho a sostener una acusación en forma absolutamente autónoma a la Fiscalía. Esta posición es la que yo ya he sostenido en otros casos, especialmente en el caso Barreiro. No desconozco que el tribunal ha dictado un fallo revocando la decisión adoptada por el Tribunal de Impugnación en el caso Barreiro. No lo desconozco. Lo leí, lo conozco comprendo perfectamente los fundamentos del Tribunal Superior. Sin perjuicio de lo cual, debo decir, debo mencionar que en esa resolución el Tribunal Superior de Justicia nada dice acerca del ya mencionado artículo 132, cuando la ley expresamente le reconoce a la víctima, dice la víctima podrá presentar querella y pedir la revisión al juez, que es lo que está haciendo ahora. ¿En base a qué pide esa revisión? En base a su derecho constitucional a ser escuchado durante el proceso. Con lo cual, más allá del precedente Barreiro, en este caso particular debo mantener mi posición y así será hasta que por lo menos se termine de conformar una jurisprudencia más estable en sentido contrario, en cuyo caso y solo a partir de ahí cambiaré mi posición por razones de economía procesal. Por el momento mi posición va a seguir siendo la misma y creo que no existe otra alternativa que darle la respuesta que la querella pide y en consecuencia el voto es por
revocar la decisión adoptada por la jueza Lupica Cristo, y sin perjuicio de que el fiscal decida o no dar impulso al presente proceso, decida o no formular cargos, sí habilito a la querella a hacerlo si se considera con pruebas necesarias o suficientes para tener éxito. De cualquier manera, su pretensión será revisada en el momento procesal oportuno por el juez que deba intervenir y controlar esa eventual formulación de cargos. ¿Doctor? Bueno, yo solo quiero agregar que, digamos, desde los orígenes, la acción siempre perteneció a la víctima. Después dicha acción, con los años, fue otorgada al fiscal en representación de la víctima y fundamentalmente por, digamos, porque muchas veces por miedo de la víctima a alguna represalia por parte, digamos, del autor, no acusaba. Por eso es que tomó para sí, y tal lo tomó para sí que todos los códigos oportunamente regulaban la acción penal como una acción obligatoria del fiscal en todos los casos, que se llamaba el principio de legalidad. Y así transitaron, digamos, todos los códigos, digamos, que se llamaron mixtos y los códigos, digamos, que eran de tinte totalmente inquisitivo, hasta, digamos, ahora que aparecieron los códigos acusatorios, en donde, digamos, empezó a arreglar, digamos, de las facultades del fiscal a través de los principios de oportunidad, pudiendo no investigar un montón de delitos. El tema es que al regular, digamos, los códigos del principio de oportunidad y darle la facultad al fiscal de no investigar ciertos delitos, necesariamente, a efectos de que esta acción, que siempre perteneció a la víctima, pueda ser ejercida, hay que devolvérsela a la víctima. No puede ser que pertenezca al mano del fiscal y el fiscal diga, no, yo no la ejerzo y entonces no hay acción. Porque esto hace al acceso a la justicia, que está garantizado por los pactos internacionales, pero viene de digamos, de esta visión de que la víctima es la titular de la acción y que esa acción en realidad fue expropiada por el fiscal, quien en su momento la ejercía en su totalidad a través del principio de legalidad. Entonces, actualmente, a través de los códigos procesales, habiendo incorporado el principio de oportunidad, necesariamente esa acción que no va a ejercer el fiscal por facultad propia, digamos, que le otorga el código en el artículo 106, hay que devolverle a la víctima la posibilidad de poder ejercer esa acción. Y esto lo regulan todos los códigos procesales, porque si no, de hecho hoy se hace mucho hincapié en la víctima en todas las leyes. Recientemente, como bien dijo la querella, se sancionó una nueva ley de protección a las víctimas y toda la legislación, ya sea internacional a través de los pactos internacionales, con la tutela judicial efectiva, el acceso a la justicia, el derecho a ser oído, digamos, establecen esta garantía y este derecho de la víctima de poder, digamos, buscar una solución a su conflicto. Y como bien dijo el doctor Repetto, no hay otra solución porque los jueces no podemos obligar al fiscal a ejercer una acción que está totalmente legitimado para no ejercerla. Entonces, y tampoco los jueces violarían su imparcialidad si decidieran decir, no, señor fiscal, usted tiene que investigar, porque ya estaríamos metiéndonos adentro de la acción y en el ejercicio pleno de esa acción, que no pertenece a los jueces el ejercicio de la acción. Los jueces lo que tienen que hacer es justamente resolver el conflicto que traen las partes.
En función de todo esto y de todo lo que expresó el doctor Repetto, entiendo que efectivamente hay que hacer una interpretación que armonice todas las normas de los pactos internacionales, de las leyes nacionales, con el Código Procesal y con el principio de oportunidad que tiene establecido el Código. Y la única forma de armonizarlo es interpretar el 132 como, cuando dice expresamente que presentará querella, quiere decir que continuará solo y ante el juez, a quien le requerirá la medida que tenga que requerir. Si es un allanamiento, practicará la investigación por su cuenta. Pero no se le puede quitar la facultad de tratar de investigar y acreditar lo que entiende fue un delito que le afectó a la víctima. Bueno, por tal razón adhiero en su totalidad lo expresado por el doctor Repetto. Bueno, me toca a mí intervenir en tercer lugar, pero esto va a ser muy breve en el caso mío, porque simplemente acá no hay ningún tipo de disidencia, divergencia, por lo tanto no tengo obligación de dar un voto fundado. La deliberación, como bien anticipó el doctor Repetto, ha sido rica sobre un punto que ha sido materia de controversia. Y lo único, en honor a la brevedad, es decir que comparto plenamente lo dicho por el doctor Repetto y lo mismo con todos los agregados que ha hecho el doctor Cabral. Insisto, no hay disidencia, esta es una resolución que se toma por unanimidad y por lo tanto no puede menos que concluirse en la revocación de la resolución que aquí ha sido materia de impugnación. Muy bien, en función de los argumentos sostenidos, el Tribunal de Impugnación, por unanimidad, resuelve. En primer lugar, declarar formalmente admisible el recurso deducido por la querella. En segundo lugar, hacer lugar al mismo y, en consecuencia, revocar la decisión adoptada por la doctora Lupica Cristo y habilitar a la querella a formular cargos si considera o si sostiene las pruebas necesarias y suficientes que ese acto procesal requiere en los términos que expresamente dispone el Código Procesal, con o sin el acompañamiento del fiscal. Todo ello sin costas. Buenos días. Bien. Bueno.